pedir a uno de mis hermanos que nos apoye con la oración. Hermano Rubén, si nos hace favor de apoyarnos haciendo una oración. Los que puedan, hermanos, vamos a inclinar nuestra cabeza al polvo de la tierra, los que puedan hacerlo de rodillas, como reverencia a Dios y en señal de humildad, pues vamos a hacerlo. Le pido a mi hermano que nos dirija en esta oración. Amoroso Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre eterno, nos dirigimos a ti en esta oportunidad, agradeciendo las infinitas bendiciones que tú has derramado sobre nosotros a cada momento. Y agradeciéndote, Señor, en estos momentos la oportunidad que tú has puesto delante de nosotros para dar inicio a esta exposición, Señor, a través de la cual tú nos has de dar una enseñanza de tu palabra, de los propósitos que tú tienes para todos los hombres, Señor, de la bondad con la que tú te has manifestado siempre a todos aquellos que se acercan a ti. Y bendito, Señor, pues en estos momentos tú permites a un siervo tuyo, a nuestro hermano Fernando, que pueda estar dirigiendo, Señor, esta exposición. Y Señor, tú quieras ser con él en estos momentos, le dirijas en sus palabras, le permitas, Señor, que todas aquellas cosas que tú le has mostrado para que en este día sean transmitidas, Señor, puedan ser provechosas y útiles para todos aquellos que hemos de escuchar. Tú bendigas a todos los que están conectados a través de este medio, en el lugar en el que nos encontremos, Señor. Tú nos sigas acompañando como hasta ahora y nos permitas estar tranquilos en esta noche, Señor, escuchando con atención. Tú bendigas esta labor y, Señor, si es tu misericordia, quieras permitir que todo esto que pues hemos de recibir sea algo que dé un buen fruto en todos los que hemos de escuchar. Te pedimos así y tú nos permitas transcurrir estos momentos, Señor, con toda calma y con toda libertad. Y, Señor, pues tú des los medios y las facilidades para que todos los que estamos aquí reunidos escuchemos y aquellos que se han de conectar así lo puedan hacer. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Rubén. El día de hoy, hermanos, vamos a dar unos pasajes, a meditar en una porción de la Escritura que tiene relación con la exposición anterior. Los que han tenido oportunidad de seguir las exposiciones que se dan los lunes, hemos partido de meditar quién es Dios, de meditar qué es la Biblia, llegando a la conclusión de que es la palabra de Dios. También estuvimos meditando acerca de nuestro Señor Jesucristo y hablamos un poquito del papel o del propósito con el cual nuestro Señor Jesucristo fue creado. Posteriormente tuvimos la oportunidad de hablar acerca de lo que hay más allá, si hay algo después de la muerte. Y vimos que nosotros tenemos, por medio de la Escritura, una esperanza, una promesa, que es la de resucitar. Y estuvimos hablando sobre qué es la resurrección, hablando un poquito de cómo se va a dar, y quizás solamente fue pues una vista muy ligera de lo que a futuro se espera. Posteriormente hablamos sobre la maldad, qué es la maldad, qué es la malicia, y cómo estos conceptos se alejan de Dios, ya que Dios es un ser bueno y la maldad es lo opuesto
a lo bueno, ¿sí? También quisiera citar con ustedes el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos. Voy a empezar a poner algunos versículos. Romanos, los que puedan tener sus escrituras y tomarlas. Vamos a dirigirnos al libro de Romanos. Ahorita se los coloco en la pantalla. Dice Romanos 12:21. Ya lo tenemos ahí en la pantalla. Ya se los coloqué. ¿Sí? Romanos 12:21. Voy a iniciar con este pasaje y doy el título del tema que vamos a ver el día de hoy. Dice así, Romanos 12:21. No seáis vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. La sesión anterior vimos que Dios no le gusta la maldad y por lo tanto nos invita a retirarnos de ella, nos invita a no participar de ella y a hacer cosas buenas, porque Dios a futuro habla de una destrucción de la maldad. Si en nosotros hay maldad, entonces, decíamos, seremos destruidos. Y Dios no quiere destruir lo que Él mismo creó, que es al hombre. Entonces entendemos que Dios, por amor, le advierte al hombre que la maldad, pues, en un futuro será destruida y le invita a Dios, al hombre, a dejarla. Y este pasaje, pues, es muy claro, ya que dice que se vence al mal con el bien. Y Dios nos ayuda a vencer el mal. Nos da elementos, nos da herramientas, nos ayuda y nos da su palabra para poder con ella saber qué es lo bueno y apartarnos de lo malo. En la noche de hoy vamos a meditar sobre cómo se le llama en la Biblia aquel que hace lo bueno y cómo se le llama en la Biblia aquel que hace lo malo. Es muy importante saber, cualquiera pensaría que a alguien que hace lo bueno, pues se le llama bueno, y aquel que hace lo malo se le llama malo. En la Biblia hay más términos, y vamos a iniciar en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 14. Vamos a Génesis, capítulo 3, versículo 14. Dice así. Lo busco en la Biblia, hermanos, aunque lo tengo aquí en la pantalla. De todas maneras, para tomar el tiempo que a ustedes les toma llegar al texto, lo busco en la Biblia que tengo aquí. Dice así: y Jehová, Dios, dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hablando un poquito de por qué se le maldice a la serpiente engañó a Eva y la orilló, la llevó a faltar delante de Dios, desobedeciendo a Dios en una orden que Dios le había dado de no comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. La mujer, engañada por la serpiente, tomó de este fruto y le dio a su compañero Adán. Y dice el versículo 15, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este pasaje parece ser que no tiene relación con lo que estamos estudiando. Dijimos que vamos a estudiar cómo la Biblia le llama a aquel que hace lo malo o cómo le llama a aquel que hace lo bueno. Pareciera que no tiene relación, pero este pasaje nos hace ver
que hay una enemistad entre dos tipos de simiente, dos tipos de descendencia. Aquí solamente se le llama a esas simientes, a una se le llama la simiente de la mujer y a otra se le llama la simiente de la serpiente. Y se ve que estas dos están en oposición. Y vamos a partir de aquí para ir desglosando el tema. Dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 12, ustedes ya conocen, y si somos nuevos en el estudio de la Escritura, de todas maneras yo creo que la mayoría conoce la historia de Abel y Caín, en donde Caín, siendo el primogénito de Adán y Eva, mata a su hermano Abel. Y dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí podemos empezar a darnos cuenta de algo, que a alguien que hace algo malo, como fue Caín asesinar a su hermano Abel, se le llama que es del maligno. ¿Sí se dan cuenta? Y dice ahí, ¿por qué causa le mató? Dice, bueno, pues le mató porque sus obras eran malas. Y eso le hace ser del maligno. Y nosotros empezamos aquí a pensar, ¿quién será el maligno del que habla aquí? ¿Quién será el ser que tiene tendencia a la malicia? Bueno, a hacer lo malo y ejecuta ese pensamiento malo. No encontramos aquí el nombre, lo vamos a ver en otros pasajes, pero aquí se le llama maligno. Pero encontramos que sí hay una diferencia entre el comportamiento de Caín y el comportamiento de Abel, y la diferencia es las obras que ellos hacen. Uno hizo obras malas y otro dice que sus obras eran justas, eran buenas. Entonces empezamos a ver que hay dos comportamientos, y estos comportamientos es uno contrario al otro. Por eso el libro de Génesis nos dice, y enemistad voy a poner entre una simiente y otra. A esas simientes, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, Apocalipsis 12, versículo 14, dice así. Y fueron dadas a la mujer dos grandes alas de águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a un lugar donde es mantenida por un tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Cualquiera que está iniciando en el conocimiento de la palabra de Dios, hay que aclararle que esto que estamos leyendo en Apocalipsis son representaciones, ¿sí?, de algo que Dios quiere dar a entender a su iglesia. No veamos esto como algo material, real. Vaya, no quiero decir que esto no tenga una realidad, sino que no nos quedemos nada más en imaginarnos esto en forma física y hasta ahí. No, esto lleva una representación. Dice el versículo 16, y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Entonces el dragón, versículo 17, fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. Este pasaje vamos a hacer la referencia al primer pasaje que vimos de Génesis,
que decía que enemistad pondré entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Pues aquí dice que el dragón, que es una serpiente, dice que se fue a hacer guerra contra los de la simiente de la mujer. Y dice, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces ya empezamos a darnos cuenta qué es lo que hace diferencia entre una simiente y otra, entre alguien que es del maligno y alguien que no es del maligno. Aquí dice que los de la simiente de la mujer son aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, cuando alguien guarda los mandamientos de Dios, va a estar dentro de un cajoncito, dentro de una definición en la Biblia, y los que hacen cosas malas en otro. Y voy a mencionar esto de esta manera. Si nosotros hacemos cosas que es guardar los mandamientos, vamos a estar en una definición. Pero si nosotros estamos haciendo cosas malas, vamos a estar en otra. Quiere decir que ahorita en la definición me incluí yo y los incluí a ustedes, porque nosotros con lo que vamos a ver o lo que estamos viendo el día de hoy, vamos a ver en qué cajoncito nosotros estamos y cómo se nos llama en la Biblia y qué características tenemos dependiendo de nuestro comportamiento. Dice en el libro de Génesis, capítulo 4, vamos a regresar a Génesis. Vuelvo a repetir, estamos estudiando cómo se le llama en la Biblia a alguien que hace lo bueno y cómo se le llama en la Biblia a alguien que hace lo malo. No nos conformemos con las definiciones de, pues hiciste lo bueno, se llamas bueno, hiciste lo malo, te llamas malo. En la Biblia hay más definiciones y es importante que las conozcamos para llegar a entender algunos otros versículos. Dice Génesis 4, versículo 26. Después de que Caín mata a Abel, pues viene una descendencia de Caín que no fue buena. Por ejemplo, vamos al versículo 19. Voy a irme un poquito para atrás. Voy a ponerles el versículo 19 en la pantalla. Y dice así: y tomó para sí Lamech 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Silla. Este Lamech fue el tataranieto de Caín. No fue el tataranieto, fue el que sigue, ¿verdad? El tataranieto de Caín. Y este hombre, siguiendo en cierta manera la conducta de su antecesor, pues hizo algo que no es correcto delante de Dios, que es tomar varias mujeres. Él fue el primer polígamo en la humanidad. Tomó varias mujeres. Adán no tomó varias mujeres. Adán, Dios le concedió una mujer y con ella continuó pues en una unión que Dios había sancionado, que es el matrimonio. Pero Lamech, él fue un hombre malo que no solamente tomó 2 mujeres, sino que dice en el versículo 23, dice: y dijo Lamech a sus 2 mujeres, Ada y Silla: oíd mi voz, mujeres de Lamech, escuchad mi dicho, que varón mataré por mi herida y mancebo por mi golpe. Es decir, él, aunque sabía el antecedente de Caín y que a Dios no le había gustado, él de todas maneras iba a matar personas. Y esto es muy importante porque la maldad se ve que se había incrementado en la simiente de Caín. Se comportaban de una manera equivocada. Esto fue haciendo que hubiera 2 tipos de conducta o de pensamiento en la tierra. Y dice el versículo 26: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse
del nombre de Jehová. Y cuando dice aquí que los hombres comenzaron a llamarse el nombre de Jehová, es que hubo una diferencia entre algunos hombres y otros, entre un grupo de personas que se comportaban de una manera y un grupo de personas que se comportaban de otra. Cuando alguien se llama del nombre de Jehová, voy a poner este ejemplo para que lo entendamos. Nosotros, en la actualidad, pues llamamos a nuestros hijos, les ponemos un nombre, pero ellos llevan apellidos. Y estos apellidos se les ponen por la familia de parte del padre y de parte de la madre. Esos apellidos distinguen de qué familia vienen. Pues bien, los que son llamados del nombre de Jehová también van a pertenecer a esa familia de Jehová. Y vamos a ver cómo se les llama a los que guardan, los que se comportan de una manera y los que se comportan de otra. Y ahorita estamos viendo que en la tierra, desde el principio, hubo algunos que se comportaron de alguna manera mala y otros que se comportaron de una manera buena. A los que se comportan de una manera mala, en la Biblia, dice Efesios capítulo 5, versículo 6, vamos por favor a buscarlo, Efesios 5, 6 dice así. Vuelvo a repetir, Efesios capítulo 5, versículo 6. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios, dice, sobre los hijos de desobediencia. Entonces empezamos a ver que a los que hacen cosas malas se les llama del maligno. A los que hacen cosas malas o que desobedecen se les llama hijos de desobediencia. Pero, ¿cómo se les llamará a aquellos que hacen cosas buenas? Pues vamos a verlo en el libro de Primera de Juan, capítulo 3. Llegamos a esta parte y espero que no nos asusten los términos que utiliza la misma escritura. Primera de Juan, capítulo 3, dice el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados, y aquí encontramos este término muy bonito e importante en la Biblia, hijos de Dios. Entonces va a haber un grupo que va a ser llamado por amor, hijos de Dios. Y dice así, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que hace, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él también es limpio. Entonces, vemos una característica de los hijos de Dios, que es que buscan la limpieza. Versículo 4. Cualquiera que hace pecado, traspasa la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia, y aquí dice, es justo, como también Él es justo. El que hace pecado, y aquí está un título que tiene aquel que comete pecado, dice, es del diablo. Y puede que la frase nos asuste, porque siempre, bueno, desde la sesión anterior vimos que
el diablo, la palabra diablo quiere decir calumniador, ¿sí? La palabra Satanás quiere decir adversario. Entonces, aquí estamos viendo, dice, el que hace pecado es del diablo, es decir, tiene comportamientos como ese ser que se inclina a la malicia, porque el diablo, dice, peca desde el principio. Para esto apareció, y aquí menciona algo, el Hijo de Dios. Fíjense que el Hijo de Dios aquí se le llama a Cristo Jesús. De hecho, Cristo Jesús es el primer ser que recibe el título de Hijo de Dios. Pero nosotros vimos en el versículo 1, y lo voy a volver a poner, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, sí hay títulos en la Biblia para aquel que hace lo bueno, para aquel que se abstiene de la maldad, se le llama hijo de Dios. Y aquel que tiende a hacer lo malo, pues se le llama del maligno, se le llama hijo de desobediencia, y aquí en el versículo 8 dice, es del diablo. Es decir, está teniendo un comportamiento como el diablo. Y nosotros diríamos, ¿se puede, así como se puede ser hijo de Dios, se puede ser hijo del diablo? Pues sí. Generalmente nosotros lo vemos en nuestra vida cotidiana. Cuando unos padres engendran a un hijo, es muy común que el hijo se parezca a los padres, ¿sí? Traiga rasgos de los padres. Y hay ocasiones que por la convivencia del hijo con los padres va a tomar costumbres, va a tomar actitudes, va a tomar vocabulario de ellos. Y entonces hay ocasiones que se menciona, ay, ¿cómo te pareces a tu padre? Hablas igualito, ¿sí? Hay ocasiones que se dice, te ríes igual que tu mamá. Tienes muecas como tu padre. Entonces los hijos sí tienen actitudes, conductas parecidas y a veces iguales a los padres. Cuando nosotros tenemos actitudes, conductas, sentimientos, pensamientos similares a Dios, vamos a ver en la Biblia que se nos llama hijos de Dios. Pero cuando tenemos actitudes, pensamientos, inclinaciones como Satanás, que también es conocido en la Biblia como diablo, entonces también se puede utilizar el título de hijo del diablo. Y haciendo ver que tienes un comportamiento como un ser que aparenta, o más bien, que tomaría el lugar de padre para ti. Dice en Juan capítulo 8, se los dice Cristo Jesús, a unos que tenían un comportamiento, y este comportamiento era la mentira. Vamos a Juan capítulo 8. Versículo 42, lo voy a poner ya en la pantalla. Dice así: Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Algo muy importante, los hijos del mismo Padre, pues se aman entre sí. Es una característica, los hijos de Dios se aman entre sí. Ahorita lo vamos a ver en otro pasaje. Pero si Cristo es hijo de Dios y los que hacen lo que Dios les ordena también son hijos de Dios, por consecuencia, los hijos de Dios aman a Cristo porque es su hermano. Y dice el versículo 43, ¿por qué no reconocéis, les decía Cristo Jesús, mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mis palabras? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira,
de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, fíjense, ¿quién de nosotros no ha mentido en su vida? Todos los hombres mienten. Todos los hombres mienten. En un determinado momento de nuestra vida hemos tenido comportamientos que no son los comportamientos que Dios quiere. Aquí estas personas, aquí se está refiriendo a los judíos. Cristo Jesús les decía, ustedes mienten, en las cosas que están diciendo mienten, y les gusta la mentira, y imitan a vuestro padre, que es el diablo, porque él también miente. Entonces, cuando se tiene un comportamiento tendiente a la maldad, pues estamos siguiendo los pasos de Satanás. Cuando se tiene un comportamiento tendiente a el bien, entonces eres hijo de Dios. Dice en Primera de Juan, capítulo 3. Dice así, en el versículo, Primera de Juan, capítulo 3. Ahorita les doy el pasaje. Ahora lo voy a colocar aquí. Y voy a leer desde el versículo 4. Primera de Juan 3, 4. Dice así. Hijitos, vosotros sois de Dios. Perdón, estoy leyendo. No, es 4, perdón. Es Primera de Juan 3, 4, hermano. No, es Primera de Juan 4, lo que estoy leyendo, versículo 4. Sí, lo voy a volver a poner. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Y voy a saltarme hasta el versículo 20. Este versículo nos va a ayudar mucho en lo que estamos meditando. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Este pasaje nos hace ver que hay un comportamiento en aquellos que son hijos de Dios. De hecho, los que son hijos de Dios, primeramente dice en Santiago, capítulo 1, vamos a tocar algunos pasajes que son muy importantes para entender qué es ser hijo de Dios. Nosotros o podemos ser hijos del maligno o hijos de Dios. Y alguien dirá, no, yo no quiero ser hijo del maligno. Bueno, cuando uno no conoce de Dios y comete errores y faltas, y nuestra tendencia es hacia lo malo, pues se vuelve uno hijo del maligno, o es hijo del maligno. Dice el libro de Santiago 1:18, que ven ya en sus pantallas, dice así: Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
Cuando dice aquí que nos ha engendrado, un hijo de Dios requiere ser engendrado. ¿Con qué se engendra? Pues con una simiente. Y esa simiente es la palabra de Dios. Dios no tiene hijos juntándose o teniendo un acercamiento con una diosa, no. Nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, vamos a tener un hijo y se reúne y se casa una mujer con un hombre, cohabitan y viene una descendencia. Dios no es así. Para tener hijos, Dios no toma a una diosa y engendra hijos de Dios, no. Dios con su palabra en nosotros engendra un ser interior que es hijo de Dios y que va a tener un determinado comportamiento. Pero antes de que alguien llegue a ser hijo de Dios, pues generalmente el hombre, en Efesios capítulo 2, nos explica que el hombre pues pasa por un proceso, ¿sí? Porque el hombre es tendiente a hacer lo malo, ya lo veíamos en la sesión anterior, que desde la juventud el hombre tiene una inclinación hacia el mal, y dice Efesios 2, versículo 3, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Entonces, hasta aquel que pueda decir, pues yo ya creo en Dios, ya soy diferente, al decir eso quiere decir que antes, pues no era así. Antes fue hijo de ira. Antes tuvo comportamientos que, pues son comportamientos de un ser tendiente a lo malo. Y entonces, estos conceptos son muy importantes porque, bueno, ahora vemos películas que se comercializan y dicen que, por ejemplo, se habla de el hijo del diablo, la profecía del hijo del diablo, y son películas que en donde alguien cree que Satanás, que es un ser espiritual, pues va a tener un hijo materialmente con una mujer, pues como nosotros, de carne y hueso. Esto no es así. Los hijos del diablo son aquellos que tienen comportamientos, inclinaciones al mal, como este ser. Así como los hijos de Dios. Fíjense, nosotros en carne leímos el pasaje que podemos ser hijos de Dios en esta carne. En esta carne se puede ser hijo de Dios. ¿Cómo? Teniendo pensamientos, comportamientos como Dios, ¿sí? Acordes a lo bueno. Entonces a alguien que hace lo bueno se le llama hijo de Dios. A alguien que hace lo malo, ya vimos varias, ¿cómo se le llaman? Hijos de ira, hijos de desobediencia, son del maligno. Y también se les llama, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Vamos a tocar este pasaje en el libro de Hechos capítulo 13. Entonces este concepto, pues no lo debemos de utilizar como algunas personas, tratar de infundir miedo, más bien debemos de entender los conceptos y alejarnos de algunos de ellos. Dice Hechos capítulo 13, la Biblia nos enseña para que no seamos ignorantes, porque al que ignora, pues se le puede meter miedo, al que ignora se puede abusar de él, en el sentido de que al ignorar, pues cualquier cosa lo puede creer. Pero la Biblia nos abre los ojos. Dice Hechos 13, versículo 10. Dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?
¿Quién le dijo esto a quién? Dice el versículo 7. El cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé, voy a ponerles el texto, no se los puse, perdonen, voy a volver a leer. El cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, mas le resistía Elimas, el encantador. Elimas era alguien que se dedicaba a encantar, ¿sí? Dice, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno de Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, ¿cómo le dijo a Elimas? Ya lo leímos en el versículo 10, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿Por qué? Porque era alguien que se oponía a las cosas de Dios, era alguien que se oponía a que alguien creyera. Y nosotros sabemos que todo aquel que cree en el Evangelio, dice en Juan capítulo 1, dice el versículo 12, ya se los estoy colocando en la pantalla. Cuando Cristo Jesús vino, dice este pasaje, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, todos los que reciben el Evangelio, todos los que reciben el consejo que Cristo Jesús traía, para que el hombre siguiera lo bueno, es decir, tendiera a hacer lo bueno, son llamados hijos de Dios. Todos los que reciben el Evangelio. Pero alguien que se opone al Evangelio, alguien que no quiere que haya hijos de Dios, pues entonces se comporta como un hijo del diablo. Así lo vimos en el libro de Hechos. Nosotros, ¿qué somos? Dice en el libro de Mateo, capítulo 7, si a alguien le cuesta trabajo, pues, mencionar qué es, este pasaje nos ayuda. Dice Mateo 7, versículo 15. Mateo 7:15. Dice así: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos, dice el versículo 16, los conoceréis. Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Entonces, ¿cómo se conoce a alguien? Por sus frutos, por su forma de actuar, no por lo que diga. Ciertamente, los que son hijos de Dios tendrán una forma de hablar, pero dice aquí que lo que vale es la obra, el fruto. Y si nosotros somos personas que seguimos lo bueno, vamos a dar un ejemplo a otros y entonces ellos reconocerán que no nos comportamos como los demás. Pero si somos personas que tendemos a hacer lo malo, pues seguramente los demás no dirán, este es diferente a nosotros, es igual que nosotros, como diciendo, es del club. Dios lo que quiere es que seamos diferentes al resto de los seres humanos, porque los seres humanos cuando no conocen de Dios, tendemos a hacer lo malo, y Dios quiere apartar. Y vamos a leer un pasaje muy bonito que está en el libro de Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a ver otro nombre con el cual se le puede reconocer a un hijo de Dios y también a un hijo del maligno. Dice 1 Tesalonicenses 5, versículo 5.
Dice así: a un hijo de Dios, también en la Biblia, se le llama de esta manera: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, hay dos comportamientos: los de los hijos de luz y los hijos de la noche o de las tinieblas. Dios, desde el principio, en Génesis 1, fíjense cómo Dios se esfuerza. Génesis 1, versículo 4. Génesis 1, 4. Este pasaje, casi todos los que se inician en la lectura de la Biblia lo han leído, porque cuando regalamos o obsequiamos una Biblia o alguien inicia la lectura de la Biblia, pues inicia por Génesis. Este pasaje seguro lo leen. Versículo 4 dice así: y vio Dios que la luz era buena y apartó, ¿qué dice? La luz de las tinieblas. Dios no quiere que se mezcle la luz y las tinieblas. Desde el principio las apartó. ¿Sí? Desde el principio Dios está tratando de que aquellos que se comportan de una manera se aparten de los que se comportan de otra. Y entre estos dos grupos hay enemistad. No hay amistad. ¿Por qué? Pues porque no piensan lo mismo, no actúan lo mismo. Nosotros debemos de hacer un análisis de qué grupo somos. Si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre y queremos ser hijos de Dios, dice el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Malaquías 1, 6, dice así: el Hijo honra al Padre, el siervo a su Señor. Pues si yo soy su Padre, ¿qué es de mi honra? Si soy Señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre?, etcétera. Entonces Dios dice: si ustedes se dicen hijos de Dios, pues ¿dónde está mi honra? ¿Cómo me obedecen? ¿Cómo me respetan? Hay ocasiones que nosotros tenemos hijos, y si esos hijos no nos obedecen y no nos respetan, pues entonces no se comportan como nuestros hijos. Realmente, pues hacen lo mismo que alguien que no es nuestro hijo. ¿Sí? Si vemos pasar a alguien, pues no sé, abrimos la puerta de nuestra casa y vemos pasar a alguien en la calle y le damos una indicación y él no lo obedece, pues hasta nos contestaría: pues no, tú no eres mi papá para que me mandes. Entonces, una cualidad del Hijo de Dios es que obedece a Dios. Como leímos en Apocalipsis, son todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Dice en el libro de Filipenses, ya vamos a ir concluyendo, ya, libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2:15. Entonces, ser hijo de Dios no es que te sepas la Biblia. No. Ser hijo de Dios es que actúes conforme Dios te lo ordena. Filipenses 2:15, pensé que se los había puesto. Dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales, ¿cómo debemos de comportarnos? ¿Cómo son los hijos de Dios? Resplandecientes como luminares en el mundo. Entonces, cuando nosotros queremos hacer lo bueno, decidimos hacer lo bueno, pues tenemos que actuar. No solamente que quede en el deseo. Yo deseo ser hijo de Dios. Bueno, ¿y qué has cambiado de tu vida, de tu comportamiento? ¿Qué tanto obedeces lo que Dios te ordena para de cosas buenas? No, pues no hago nada. Entonces, ¿cómo quieres ser hijo de Dios? Hay muchos que quieren ser hijo de Dios sin tocar la Escritura. Y eso no se puede, porque la Escritura es el manual del Hijo de Dios.
es lo que nos dice cómo comportarnos, cómo ser. Aquí dice ser irreprensibles y sencillos. Si nosotros somos orgullosos, si nosotros somos violentos, si nosotros somos soberbios, si nosotros somos, hay muchas tendencias a lo malo, pues no podemos decirnos hijos de Dios. El hijo de Dios se distingue por un comportamiento, por una forma de ser. Si nosotros les preguntamos a los que nos rodean, oye, ¿tú me ves diferente a los demás? Hay veces que ellos nos van a decir, no, tú eres igual que todos. Ah, caray, entonces no estoy dando luz. Mis obras no están transmitiendo luz a los demás. Estoy igual que ellos en tinieblas. Si los demás son borrachos y yo soy borracho, pues soy del club. ¿Sí? Dicen por ahí que si alguien se junta con 3 borrachos, el cuarto borracho va a ser él, ¿verdad? Pero si te juntas con personas que hacen lo correcto, lo bueno, ¿no? Pues eso se te va a ir pegando. Vamos a tocar el último pasaje. Dice Romanos, capítulo 8. Con este pasaje vamos a terminar el día de hoy. Ya aprendimos el día de hoy que en la Biblia, al que hace algo bueno, algo correcto, algo justo, se le llama hijo de Dios, hijo de luz. Y a los que hacen las cosas incorrectas, pues ya vimos las definiciones que tienen. Romanos capítulo 8, versículo 14. Y decíamos, vamos a terminar con este pasaje. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Algo muy importante en el hijo de Dios es que se deja guiar. No es rebelde. Una persona que se deja guiar se le llama manso. Manso viene de la palabra mano, que quiere decir que se deja tocar y se deja poner la mano y con ella ser guiado. Eso es lo que quiere decir la palabra manso. Pero los hijos de Dios son personas que son mansas, que se dejan guiar. Cuando nosotros somos rebeldes, no nos gusta que nos den órdenes, que nos guíen, pues entonces estamos lejos de ser hijos de Dios. Muy bien. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la exposición. Espero que lo poquito que vimos nos vaya adentrando poco a poco cada vez más y más y más en el estudio de la Escritura. Y veamos que todos estos temas tienen una consecución. Cuando nosotros le hablemos a alguien o alguien esté escuchando por primera vez de las Sagradas Escrituras, hay que hablarle de que hay 2 grupos de comportamiento y que Dios trata a un grupo de forma diferente que al otro. Y eso es lo importante. Y seguiremos meditando en ello, pero vamos a dejarle hasta aquí. Hermanos, con esto damos por concluido. Que Dios les bendiga a todos. Paz a vosotros. A vos paz, hermano, gracias. A vos paz. A vos paz. A vos, Gracias. gracias. Que descansen.